Pues tenemos diversas informaciones de las cuales vamos a ir hablando, pero me parece muy interesante lo que ha sucedido en este momento en el cual hay la participación de diferentes grupos dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que están planteando pues diversas rutas. Lo he escrito el hecho de que por un lado está un segmento del propio de la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, impulsando un partido político. Hay otro segmento de profesores muy metidos en el impulso de otro, el de las redes sociales progresistas, con la profesora Elbester Gordillo como la jefa máxima de esta organización. Y ahora estamos viendo que en varias entidades del país, particularmente Puebla, Veracruz, Tlaxcala, se han producido, insisto, mientras otros segmentos están metidos en la cuestión partidista, por otro lado hay una lucha que señala, que busca la democratización de este importante sindicato. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que de pronto los profesores están entrando en ebullición por lucha rumbo a elecciones internas del CENTE. Sobre esto está con nosotros Moisés Jiménez, a quien saludo con gusto. Moisés, ¿cómo estás? Julio, ¿cómo estás? Qué gusto. Empiezo por agradecerte la oportunidad. Y bueno, las buenas formas, Julio, Sí. las buenas maneras nos hacen que primero mandemos un saludo al auditorio, que hoy nos hace favor de escucharnos, y a ti. Sí, gracias. Mil gracias por darle voz mediante este prestigiado programa a miles de maestros que tienen aspiraciones de democracia y de justicia laboral. ¿Qué es de dónde surgió? ¿Por qué de pronto irrumpe en el escenario este movimiento? A ver, el tema de 1 de julio despierta muchas esperanzas en muchos temas. Uno de ellos, muy claro, es el tema de la democracia en México. Bueno, venimos de un proceso democrático en el que participaron millones de ciudadanos y el CENTE no puede sustraerse a ese fenómeno. Entonces, hemos puesto miles de maestros, maestras, trabajadores de educación, la esperanza de que el sindicato pueda pasar de una democracia representativa a una democracia profunda. Estamos planteando el voto secreto directo universal, para que todos los trabajadores de educación, los 2 millones, incluyendo los jubilados, tengan la posibilidad hoy de elegir de manera directa a sus representantes. Ese es el planteamiento y pedimos que sea primero el Comité Ejecutivo Nacional, después los seccionales. Así las cosas, hemos venido empujando este tema, pero hace unas semanas nos topamos con que el CENTE de Cepeda hace un reglamento, pasándose por los estatutos, y pretende que primero sean los seccionales y después el Comité Ejecutivo Nacional. Cuidado, aquí el orden de los factores sí altera el producto. Argumento, en ese reglamento, que lo votaron algunos cuantos compañeros en un consejo, que en un Congreso Nacional, que es el órgano máximo de dirección político-jurídico del CENTE. Entonces no tiene la calidad, la estatura, el nivel, el rango para ese tipo de reformas. ¿Qué dice el reglamento con el que quieren hoy someter la democracia y la voluntad política de los compañeros? Ese reglamento manifiesta que para votar tienes que tener elección credencial del CENTE. Pareciera estar bien, pero no está bien porque quienes expiden las credenciales del CENTE están en las oficinas sindicales y ahí, Julio, están los compañeros que hace unos meses mandaron a los perros de guardia, a los policías, a los porros, a someter, a meter de los cabellos a los maestros a los grupos de exámenes. Ahí están los que los han dado de baja, los que los han lastimado física y laboralmente, los que los han despedido, los que los han cesado. Es fácil de entender que en un ambiente así, muchos maestros no van a poder acudir a sus oficinas en busca de su credencial. Vamos, estamos frente a la posibilidad enorme de un padrón rasurado, primera. Segunda, en ese reglamento, ellos ponen a los funcionarios electorales, ellos los quitan, ellos cuentan los votos, ellos resuelven los diferendos o las controversias electorales. Perdón, ¿quién tiene oportunidad en un ambiente así? Ninguno, ninguno es ninguno. Y luego, por si fuera poco, deciden poner las casillas en las escuelas. Tenemos hoy una estructura eminentemente radical, furiosa, muy controlada por la dirigencia sindical, y el poner las casillas hasta las escuelas les va a permitir un control absoluto
absoluto. A ver, señor director, usted tiene 5 maestros, me entrega 5 votos. A ver, señor director, aquí estamos 15 directores, usted tantos votos, tantos votos, tantos votos, me van a entregar tantos votos según sus escuelas. Estamos en un ambiente donde basta, y es nacional, inobjetable la verdad que aquí estoy planteando y muy dramática y contundente. Basta con que alguien ponga un perfil de alguna personaje que tenga una posición crítica frente al sindicato, que es despedido inmediatamente, sin ninguna consideración, por órdenes del sindicato y operados los desplazamientos sindicales por las autoridades en los estados. Y cuando planteo las autoridades de los estados, abordo también otro tema que agrava el tema de la democracia sindical. ¿Cómo van a jugar los gobernadores aquí cuando en un caballo sin rienda, sin reglas, sin controles, sin protocolos? ¿Cómo van a jugar los secretarios de educación? Entonces, lo menos que podemos pensar, si queremos pensar bien, es que se le están escriturando las secciones a los gobernadores, que se los van a engullir de una manera tan deliciosa porque no van a pasar ese plato, vamos, de poder frente a sus ojos sin que metan las manos. Es decir, la continuidad del grupo de Alfonso Cepeda y quienes hoy están encaramados en la dirección del CENTE. Estaría peor, porque si antes se podía disputar una elección sindical en el otro formato de delegados, hoy queda bajo este reglamento, lo decimos aquí puntualmente, completamente sepultada la oportunidad democrática de pasar esa oportunidad de libertad en el CENTE. No se puede hacer libertad, democracia, donde impera el miedo, Julio. Hay mucho temor en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Este movimiento es cercano o referido a la profesora Elvester Gordillo? Es un movimiento integrado por muchos compañeros trabajadores de la educación. Hemos puesto Frente Nacional en Defensa de la Democracia, que está empujando con mucha autonomía, con mucha libertad este tema. Entiendo que la compañera, que es un referente en el CENTE, nadie la puede negar, trae su propia agenda con el grupo de Maestros por México. Nosotros tenemos algunas coincidencias en este punto, son compañeros, los respetamos, pero este es completamente autónomo, independiente. Traemos diferentes métodos de lucha, como el que acaba de probarse en Cardel el día de ayer en Veracruz y en Fortín. Pero sí hay el respeto y la relación o la referencia con la profesora. Hay un respeto a su persona, hay un respeto a su biografía, eso es innegable. Tú mismo participaste en redes sociales progresistas y en algunos otros movimientos sindicales cercanos a la profesora. Tuve oportunidad, Julio. Primero fui secretario general de la sección 15. De Hidalgo. Ahí está mi biografía, ahí están mis resultados. En su momento se me dio la oportunidad de ser el coordinador nacional de estructura de licenciado. Fuimos con él porque era el único, el López Obrador, hoy presidente de la República, porque era el único que traía la bandera de abajo la reforma educativa. ¿Por qué coincidir firmemente mi biografía con esa biografía? Porque además en Hidalgo, como maestro que soy, nos opusimos contundentemente al tema de la reforma educativa. Fuimos la única entidad, amigo Julio, que se opuso abiertamente. La única sección institucional. Se opusieron otros grupos que conocemos perfectamente, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, pero institucional, únicamente la sección 15 del CENTE dijimos, aquí no pasa la reforma educativa, y así nos fue. Apostamos fuerte en ese tema, vimos un candidato que traía esa bandera y desde luego nos unimos a él blindándole las casillas. Conforme al calendario electoral que está proponiendo o instalando la dirección del CENTE, ¿cuándo debe empezar la primera elección seccional? Pues por eso se agravan las cosas, porque ya sacaron convocatorias con ese formato terrible porque esta es la oportunidad de la primera, esta va a ser la elección del régimen, para quien no lo ha entendido. Entonces es necesario que transite un sindicato con la magnitud, la idiosincrasia, la historia del CENTE en democracia. Es decir, la elección más importante de esta administración obradorista. Sí, sin duda. Esta es como una presidencial. Entonces, yo creo que con reglas claras, aquí lo que planteamos para eso, insisto, primero los seccionales y luego el nacional. ¿Cuál es la lógica? La lógica es que cuando hablamos de primero el nacional, estamos hablando de que la elección la coordine el INE, la vigile, la sancione, la organice, por su experiencia y su estructura.
Después de esto, que haya observación nacional e internacional. Ya estamos hablando de otra cosa. Nosotros estamos planteando que las reglas del juego, como no hay ningún referente de una elección de ese tipo, las reglas del juego sean diseñadas con la presencia de las principales fuerzas políticas del país, todas las que tengan un peso, que además están muy reconocidas, muy visualizadas quiénes son, que nos sentemos, que se sienten, para ver las reglas del juego, cuáles son, qué con las casillas, hasta dónde las casillas, cuántos debates nacionales, quiénes pueden participar, qué con los dineros del Comité Nacional mientras corren las campañas, qué tiempo de veda, todo ese tipo de cosas que se vayan armando en minutas y a partir de ahí se haga el llamamiento, que es la convocatoria. Quien salga de este proceso, quien salga electo, va a ser una persona muy respetada, muy reconocida, muy legitimada social y magisterialmente, que desde luego no va a querer exponer sus credenciales democráticas manchándose su capital político ganado en una elección de ese tipo, manchando las elecciones. Esa es la persona que tendríamos con el reconocimiento magisterial y muy obligado, ahora sí, a ir liberando las convocatorias en un voto secreto, directo, universal, cuidando el proceso de una manera muy escrupulosa y limpia. ¿Tú mismo serías candidato a la dirección del CENTE? No sé cómo estarían las condiciones, Julio. Yo agradezco la pregunta. No desconozco que mi nombre ha saltado al escenario y agradezco la limpieza con la que se me ha tratado. No he visto maldad, al contrario. Pero bueno, así las oportunidades están muy complicadas. Llegan ellos avasallando completamente qué es lo que quieren para capturar el Comité Nacional. Entonces, esa posibilidad está planteada ya. Vamos a ver cómo se da el rejuego de fuerzas. Lo importante hoy es contribuir y abrir, liberar la fuerza democrática del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, liberando primero los seccionales. ¿Habrá más obstrucciones a vías férreas? Ese es algo muy lamentable que ha sucedido, porque en el otro brazo de la problemática que tenemos es el tema del laboral, uno es lo sindical y el otro que no podemos dejar de plantear y de exigir es que todos los compañeros que fuimos cesados por oponernos a la reforma educativa, seguimos cesados. Quiero comentar con mucha puntualidad y certeza que el ambiente de cacería que hay sobre los trabajadores de la educación no cesa, Julio. No cesa, es muy cruel. Basta con que algún tipejo le ponga la mirada a algún compañero trabajador de educación para que sin ninguna duda, discusión, explicación, proceso sea mandado de Chilpancingo al lugar más apartado, desubicados. ¿Por culpa del CENTE o de la SEP? Ordenado por el CENTE y operado por las autoridades sindicales. Eso es muy grave, gravísimo. En este tema, que es parte de los dos brazos que estamos planteando, una democracia sindical y el otro el tema laboral, que decimos justicia. Quiero referir, para que veas lo grave del asunto, porque es nacional y es todos los días. Quiero referir que hay compañeros que no tienen su salario desde hace muchos años, 5 o 6 años, pero que no tienen ni siquiera explicación del por qué no se les paga. ¿Y qué ha hecho Esteban Moctezuma Barragán? Pues nada, pues ahí está el problema. Hemos encontrado con su indiferencia, con su indolencia, somos sus maestros. Y muchos en el otro extremo que tienen laudos ganados. Ni el que no le explican por qué le suspendieron el salario, y son madres de familia, padres de familia, y duele cuando llega una quincena, 1, 2, 3 días y ya sufre la casa, hasta cuando son años. ¿La Secretaría del Trabajo ha entrado en algo? Pues hemos tocado todas las instancias. Ni los laudos, ni los acuerdos, ni los decretos presidenciales funcionan. Hemos encontrado mucha indiferencia, soberbia, distanciamiento. Hemos buscado desde acercarnos al presidente, estoy hablando del país, esto ocurre permanentemente en las giras, entregar un oficio, entregar un expediente, llegar a las oficinas, hemos sido recibidos en muchas, nos piden los documentos, simplemente nada pasa ni con laudos ganados. Pero ayer, antier, la semana pasada, compañeros quejándose de que les llegaron y te vas a tal escuela, ¿no? Entonces, lamentable que tengamos que llegar a estas cosas,
porque ni la vía de la ayuda en una campaña presidencial, del apoyo, ni la vía diplomática, ni la vía del diálogo, ni la vía de la espera de nuestra parte, ni la toma de vías, que además de qué manera nos trataron, cuando es un tema tan sencillo de resolver si hay voluntad. Yo pregunto, bueno, ¿a quién le conviene esto? Es un tema muy interesante porque alguien no le está resolviendo los problemas al presidente. Bueno, pues Moisés Jiménez, muchas gracias por esta oportunidad de conocer parte de lo que está sucediendo en este momento especial de la vida interna del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Yo agradezco la oportunidad. Gracias a nombre de miles de trabajadores de la educación. Gracias, Saludos. Moisés. Gracias. Gracias.